Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a una nueva batalla para la PDL, la Premier Draft League. Y en esta ocasión, sus cuernavacas Cyndaquils con este equipo que ven aquí. Nos vamos a estar enfrentando a Whitey Kong y a sus Texas Fuecocos. Entonces, vamos a ver qué tal. Su equipo está interesante. Tiene a Inteleon, que Inteleon es un Pokémon bastante chido. No es mi starter favorito de esta generación porque el Changote está muy chido. Pero Inteleon definitivamente es un buen Pokémon. Tiene por ahí otras amenazas como a Togekiss. Tiene al Tapu Bulu, que es muy parecido a nuestro Changote. Entonces, vamos a ver qué trajo Kong. Para quien no recuerde, en la primera semana nos enfrentamos a Chaos, que es el dueño de la liga, por así decirlo, el organizador. Y logramos sacar una victoria, un par de jugadas ahí diferentes y hubiera salido diferente el resultado. Entonces espero que hoy nos vaya muy bien también. Tenemos que echarle ganas. Andamos esperando nada más a que Kong esté listo. Ya sé con qué Pokémon quiero empezar, pero me interesa ver a quién trajo. Yo pienso de entrada, vamos a ver al Inteleon. Vamos a ver a Togekiss, a su Tapu Bulu, a Hitmontop y a Chandelure se me hace. Y le atiné a... Oh, wow, no le atiné a casi ninguno. Ok, le atiné a 3. Ah, el Umbreon sí lo tenía contemplado. Pero me sorprende mucho que no hay Inteleon. O sea que de entrada eso hace que de las 2 semanas que llevemos en ninguna de las dos hayan usado a su Gigantamax contra mí. Umbreon es interesante, Munchlax es interesante. Ok. Pues yo mi lead designado era el Antihadas con Geraldo. Y ya después los demás... ¿de qué me tengo que cuidar? A la lavadora la mata el Chango. A Chandelure lo mato con Yveltal. Me sorprendió mucho su selección de Pokémon. Pero en ese caso, pues muy buena suerte a Kong, White Kong y a sus Texas Fuecocos. Vamos a ver con qué decide salir. El motor y la Shrina, ok. Pues aquí, ¿qué queremos nosotros? Me preocupa más el Chandelure, porque la lavadora no sé qué tanto me haga realmente. Yo creo que vamos a empezar tirándole un rayo a esta cosa. Y... ¿qué será una pantalla de luz? Puede ser. Aunque me preocupa que la cosa esta traiga Nasty Plot. O que vaya a poner a... que vaya a poner un... Y se me hace que me preocupa más esta cosa, que no vaya a tirar Nasty Plot. Y vamos a paralizar al Chandelure. Ok, Chandelure paralizado. Eso ya de entrada me quita un gran peso de encima. ¿Eso qué tal hizo de daño? Buen daño, ok. Volt Switch. A ver si no me paraliza. No me paralizó, muy bien. ¿Qué va a hacer Chandelure? Trick Room. Puede que tire Trick Room. El Munchi. Ok, a esa cosa no le voy a hacer nada. Pero Trick Room, ok. Si esa cosa tiene Belly Drum, esto podría ponerse un poco peliagudo. Le vamos a tirar un... ok, no puedo cambiar. Pero en ese caso quiero traer algo que pueda bajar esa cosa. O por lo menos bajarle el ataque. Vamos a bajarle el ataque.
Y vamos a poner un reflejo ahorita. Porque no lo quiero paralizar. Se me hace que se iba a tirar Belly Drum. Y eso no me lo esperaba, pero definitivamente es algo interesante. Le podría también tirar ahorita un knockoff. Pero... ¿qué quiero? ¿Reflejo? Sí, vamos a poner reflejo. Ajá, va a venirse quien... el Umbreon. Ok, me agrada su estrategia de entrada. ¿Qué va a usar? ¿Tambor? Sí, sí, le atiné a que venía el tambor. Ok, pero ahora esa cosa va a pegar muy muy duro. Ok, de entrada de este turno lo vamos a fake outear. Y a tirarle un brillo mágico a los dos. Helping Hand, sí, no, viene por sangre. Quiere muerte. Ahora, aquí no me molesta perder. Como no viene... como no viene Inteleon, no me molesta perder a esta cosa. Y lo voy a paralizar. Sí, va a salir Midnight. ¿Quién vuelve? El Chandy, ok. La ñora. Ahora está paralizado, entonces lo podría hackear. ¡Oh, la madre! Ok, buena jugada. Buena jugada. Y como había dicho, no me molesta perder a Geraldo, pero... ¡wow! En ese caso está aquí Chandelure, pero puedo volver a entrar con el Griquísimo. Chandelure está paralizado. Oh, ¿a quién queremos traer? Me hace que vamos a aventar al Changazo y al Griquísimo. Se gastó a uno de sus Pokémon, pero me bajó a 2. O sea que... eso de entrada estuvo muy bien pensado de su parte. Estamos esperando a ver ahora qué quiere. Vuelve el motorcito. Sí, ¿por qué no? El Griquísimo. Ok, aquí el motor tiene que salir. Porque yo tengo prioridad con el Grassy Glide. Pero si quiero quitar al Chandelure. Entonces aquí esto... aquí voy a esperar a que quiera irse contra el Chango con el Chandelure. Voy a ver cuántos turnos quedan de Trick Room. Queda... este es el último, vientos. Entonces... aquí vamos a tratar de matar a Chandelure. Y vamos a proteger con el Chango. El Changazo se protege. Me intentó desnucar, lo vi venir. Esto debería de matar a Chandelure. Sáquese, por favor. Vientos. Oh, fue crítico. No sé si eso importó. Según yo no. Porque Incineroar pega muy duro, pero aún así lo siento, Kong. Los críticos son malvados. Traigo a Assault Vest, entonces esto no me debería de destruir tan feo.
No, vientos. Y aparte tengo mi hierba mala. Ya no tiene Trick Room. Y ya no tiene el que me preocupaba, no manches. Sigo impresionado, qué buena jugada se aventó con el Munchlax. Aunque creo que ahora ya vamos empatados. No sé si tenga algún otro Pokémon que ponga Trick Room ahorita que lo pienso. ¿Quién le queda? Le queda el Togekiss. Ajá, ese es Togekiss. ¿Qué queremos hacer aquí? Como el Chandy no me hizo tanto, no tengo con qué pegarle al Toge. Quiero ver qué más le queda. Le queda Bulu y Umbreon. El Umbreon me la puede complicar. Y necesito tener al Chango bien para Umbreon. En este caso creo que me conviene tirarle esto al Toge y hacerme grandote y tirarle un redoble a esta cosa. Ok, bien ahí. ¿Cuánto le haré con el redoble? Oh, no, falló un Hydro Pump. No le va a hacer mucho. Sí, el puño de trueno lo mata. Venga, Griquísimo. Viento, segundo kill para el Griquísimo. Y eso quiere decir que ya solo queda el Umbreon, que me preocupa. Ajá, que ahí está. Y... ¿qué será? Voy a matar ya esta cosa. Y acá quiero tirar un Maxi Puño. Refuerzo, me quiero desnucar, auxilio. No, volvió a fallar. Se me hizo fama la temporada pasada en la liga de singles que yo hackeaba a la gente. Y no es que hackee a la gente, es que el juego hace cosas. Falló 2 Hydro Pump seguidos. Ni siquiera con el Assault Vest me aguantaba en los dos, pero tal vez aguantaba si hubiera fallado uno. Pero de plano... Y lo más curioso ahí es que en toda la temporada pasada yo usé en temporada de singles yo estaba usando a esta cosa, al Rotom Wash. Creo que jamás fallé un Hydro Pump. Jamás fallé un Hydro Pump. Y a la primera que alguien lo usa contra mí, falla 2. 2. Se me hace muy sad ver eso. Sobre todo después de que la estrategia inicial con el Munchlax había estado muy bien. Ese turno en el que explotó y se llevó a 2 estuvo muy bien. Pero de ahí, pues sí, me esperé a que se acabara el Trick Room y luego la suerte. Me dijo, el gato es el rey, el gato está tocado por los Pokédioses. ¡Au! Eso dolió. Pero esto es un Flare Blitz en +2, así que es algo que traiga Sash. Creo que eso va a ser todo. Y va a ser todo. Híjole, qué pena por los ataques que falló, pero GG a Kong. Nuevamente Kong, tu estrategia de
La explosión loca con el Munchlax estuvo muy buena. Pero pues sus cuernavacas Cyndaquils, vamos a tomar la tarjeta de Kong y nos vamos a llevar nuestra segunda victoria de la temporada. Vamos a ir a decirle a Kong que GG's y que lo sentimos mucho. Y ahorita en un momento les muestro al equipo. Vamos a repasar rápido al equipo que traíamos y en esta ocasión les voy a mostrar primero los ítems para quedarme en esta pantalla y ya después les enseño lo demás. El Pollo John traía su Life Force para pegar duro, no le tocó acción en esta, pero ya le tocará, sabemos que es muy bueno. La semana pasada me traumé de que me quemaron al chango, entonces esta vez le puse una vallita. El Griquísimo se tragó, no se hubiera tragado todos los Hydro Pumps, pero se tragó uno bastante bien con su Assault Pest. Antihadas traía ahí Scarf porque me interesaba rebasar a casi todo su equipo. Solamente no rebasaba a el Inteleon si era máxima velocidad, pero pues no vino Inteleon, me sorprendió mucho eso. Geraldo venía para poner pantallas, entonces traía su Light Clay y la ñora traía White Lens porque vamos a ver ahora sus movimientos. Si ven aquí, la señora traía refuerzo para que pegara más duro en caso de que tuviéramos ahí la oportunidad. No iba a bloquear cualquier movimiento de prioridad, entonces yo iba a controlar eso. Y aparte que con el refuerzo traía la patada salto alta. Eso era específicamente para el Umbreon porque necesitaba algo que le pegara y para eso ayudaban los lentes. Triple Axel también, que para eso me ayudaban los lentes. Le ayudaba contra Togekiss, por ejemplo. Y ahí había otro par por ahí que tenía debilidad también a hielo. El Fit Impulso, Grassy Glide es porque el changazo iba a poner el terreno. Entonces eso iba a ayudar a la señora. Después tenemos a Geraldo. Geraldo traía las dos pantallas, reflejo y pantalla de luz. Traía Dazzling Gleam, el brillo mágico, para pegarle también un poquito a Umbreon. Y porque sabíamos que iba a venir Togekiss y iba a tener daño de... Iba a tener ahí el Follow Me, el señuelo, entonces era importante traer ataques que le pegaran a los dos. La onda trueno, porque me importaba muchísimo que Chandelure no rebasara, por ejemplo, al Chango. Entonces sí nos ayudó mucho también eso. Después el Antihadas traía su Scarf, entonces traía Body Press, que era como que un último recurso por ahí en caso de que tuviera que lidiar con Umbreon. El Foco Resplandor o Flash Cannon para el Toge, aunque le hacía más daño con el Thunderbolt. Y traía Volt Switch, también es bueno traer un ataque para cambiar si es que traes la Scarf. Después teníamos a el Griquísimo, que tenía Fake Out, porque siempre es bueno traer el Fake Out. Puño Trueno, precisamente para el Togekiss. Traía su Lariat Oscuro para Chandy. Y traía el Flare Blitz, precisamente se usó contra el Tapu Bulu y me servía tenerlo porque pega muy duro este gatote. El Changacho Loco tenía su Grassy Glide, el Fit Impulso muy básico, el Desarme o Knockoff. No lo ocupé, pero me agrada tenerlo. Y sobre todo porque eso, por ejemplo, le pega muy duro a Chandelure y a algunos otros Pokémon. El Super Power o Fuerza Bruta era precisamente también para el Munchlax y el Umbreon. Y Protect, porque si traes un equipo de dobles y ninguno de tus Pokémon trae Protect, lo estás haciendo mal, eso es importante recordarlo. Pasando ya al final con el Pollo John, también tenía Protect. La Onda Ignea o Heatwave era igual para tener daño a ambos Pokémon, igual que el Alarido, y el Alarido aparte tiraba mucho paro porque le baja el ataque especial a los dos de su lado. Y por último el Oblivion Wing o la ala mortífera. Entonces estos eran los 6 Pokémon que trajimos en esta ocasión. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de la batalla. Si les gustó el video no olviden dejar like, no olviden suscribirse si no lo han hecho, es gratis. Y dejar también ahí, darle clic a la campanita para que YouTube sí les avise. La temporada nos lleva a pelear ahora contra Wolfos. La otra semana Wolfos nos trae ganas, entonces yo espero una buena pelea. Vamos a echarle muchas ganas a eso. Ahorita ya acabamos el proyecto de la serie del DLC de Cuphead. Entonces estén al tanto porque voy a estar anunciando algún otro proyecto, espero pronto. De momento me despido. Yo soy Salo, solo Salo. Y nos estaremos viendo a la próxima.